feminismo es para todos, ¿sí? Una sociedad que es feminista es una sociedad más rica y de más calidad, tanto para los hombres como para las mujeres. Los hombres han sufrido mucho también por el patriarcado. Los hombres no pueden llorar, no pueden expresar sus sentimientos, tienen que ser los fuertes. Hay muchas cosas que los hombres también, por estas ideologías, son oprimidos también por ellas. Entonces, el feminismo es una ideología liberatoria, entonces creo que lo que el feminismo hace es un poco tratar de mostrarnos, un poco limpiar y mostrarnos la manera en la que hemos sido manipuladas o en la que la realidad se ha distorsionado muchas veces por ideologías opresivas. Y eso es un poco lo que quiero hacer ahora respecto al lugar del cuerpo y de la belleza, digamos, en nuestra cultura. Bueno, algo general sobre el cuerpo y la mujer, ¿no? O sea, el cuerpo durante siglos ha estado en segundo lugar. ¿Sí? Ha sido, por las filosofías y la religión, ha sido muy despreciado. ¿Sí? Si vamos desde el judaísmo un poco, la influencia del cristianismo lo volvió todavía peor hacia el cuerpo, ¿sí? O sea, era un poco más benigno y después se volvió aún peor. Pero la filosofía en sí, por ejemplo, Platón, ¿sí? Luego de Descartes, siempre han visto el cuerpo como algo que nos ha oprimido, ¿sí? El cuerpo es lo que no nos permite al alma o a la mente llegar a los lugares que queremos llegar, ¿sí? O sea, siempre el cuerpo nos está molestando con sus apetitos, con las enfermedades, con la muerte, ¿sí? O sea, entonces el cuerpo siempre se ha visto como algo que los filósofos han querido como sobrepasar, como que ellos no quisieran estar ahí, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con la opresión de la mujer? Al mismo tiempo que el cuerpo se convirtió en un elemento despreciado de la cultura, las mujeres han sido siempre consideradas representantes del cuerpo, ¿sí? O sea, el hombre se vio como el racional, como el representante de los procesos más racionales y más de inteligencia, y la mujer siempre fue más puesta hacia el lado del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Mucho por los procesos reproductivos de la mujer, ¿sí? Mucho por el hecho de que la mujer menstrua, la mujer se embaraza, la mujer lacta, y como que a los hombres, que fueron los que escribieron la cultura y fueron los que nos influyeron en cómo pensamos, todos esos procesos les parecían muy raros y muy incomprensibles, ¿no? Entonces, las mujeres empezaron a hacer cada vez más ese cuerpo que no lo entendemos. Digamos, los filósofos pensaban que las mujeres no podían pensar, no eran racionales, suficientemente racionales, ¿sí? O sea, Descartes, Kant, Platón, pensaban que las mujeres eran débiles porque eran débiles mentalmente, porque su cuerpo las dominaba demasiado. O sea, estamos demasiado conectadas con nuestro cuerpo, tenemos demasiados procesos que nos están molestando, digamos. Ahora, todo digo entre comillas porque esto es una comprensión desde el hombre hacia estos procesos, ¿no? O sea, para nosotros a lo mejor eso es lo natural y eso es lo obvio, pero estamos en una cultura que ha visto todas esas cosas como raras, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que uno de los ejemplos más claros sobre eso es, por ejemplo, la menstruación. Cómo ha sido algo que hasta hoy es algo que es escondido en la sociedad, ¿no? O sea, es como, si piensan, 50% de la población, bueno, de ciertas edades, menstrua. Y hasta hoy no tenemos un reconocimiento social de ese proceso, lo tenemos que esconder hasta en los anuncios. Luego les voy a mostrar algo, pero hasta en los anuncios, digo, todavía vemos el líquido azul, ¿no? Transparente. O sea, ni siquiera somos capaces de mostrar eso, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres han sido reconocidas siempre como el cuerpo. ¿Sí? Hay algunos conceptos también importantes para lo que vamos a hablar. Uno de los conceptos es el concepto de hegemonía cultural. ¿Sí? Ese es el concepto que lo creó un filósofo italiano de nombre Gramsci. Y lo que dice es esto, ¿sí? Que siempre hay un grupo de poder que nos transmite cuáles son las cosas que son buenas o con valor, ¿sí? Esas cosas no son naturales,
no nos llegan de la nada, nos llegan porque hay grupos de poder que son los que dominan, que ellos son los hegemónicos, ellos son los que deciden, digamos, cuáles son las cosas que tienen valor, que son positivas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no sé si la conocen, Barra Raffaelli, una de las más famosas modelos israelíes. Ser alta, ser rubia, ser delgada, es, digamos, el modelo de la hegemonía cultural. ¿Sí? Este es el modelo que nos han transmitido, que es el modelo positivo, el más positivo, digamos, el que más debemos de querer alcanzar, o el más bello. ¿Sí? Esta es la hegemonía cultural, y la hegemonía cultural va cambiando en épocas, ¿sí? No siempre es la misma, pero cada vez nos va imponiendo, digamos, cuáles son los valores. Otro concepto es un concepto importante, el concepto de la falsa conciencia. Es un concepto de origen marxista, o sea, Marx fue el primero que lo concibió, que lo que quiere decir es que muchas veces los grupos oprimidos aprenden a interiorizar los valores del grupo opresor, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más fáciles ejemplos es el esclavo feliz, ¿sí? O sea, digamos, cuando un esclavo se creía que ser esclavo era parte normal, natural de su destino, y que estaba bien, que eso era lo que tenía que ser, ¿sí? Y que, por ejemplo, que por ser negro era naturalmente inferior, ¿sí? Entonces, esas son las maneras en las que muchas veces los grupos oprimidos interiorizan la opresión, o sea, no las creemos, ¿sí? Digamos. Ahora, no hay nada más peligroso para la libertad que un esclavo feliz. ¿Sí? O sea, digamos que, y las mujeres hemos sido mucho presa de eso, ¿sí? Cuando no las creemos, cuando creemos que los valores que nos han impuesto son los normales para nosotras, o los naturales, o los que tenemos que seguir, pues imagínense, ya ni siquiera alguien nos tiene que decir que lo hagamos, ¿no? Nadie nos tiene que oprimir, porque nosotras solas somos las que vamos hacia esos lugares, ¿no? O sea, nosotras mismas nos lo creemos, nosotras mismas nos creemos esa conciencia en la cual, por ejemplo, la mujer no puede pensar, la mujer tiene que ser servil al hombre, la mujer, sí, durante muchas generaciones, muchas mujeres pensaron de esa manera, ¿sí? Ahora no quiero decir que estamos liberadas de eso, ahorita vamos a entrar a algunas de las cosas en las que para nada estamos liberadas de eso, ¿sí? Pero nosotras mismas nos creemos ese lugar de opresión. Antes de que diga lo que está arriba, quiero hablarles un poco nada más de este señor que está aquí, que se llama Michel Foucault, que fue un filósofo del siglo XX, un filósofo francés, que habló mucho sobre el cuerpo y dijo cosas muy interesantes, en el sentido que él dijo, por ejemplo, que la sociedad moderna y democrática muchas veces ya no utiliza la fuerza, ¿verdad? En otras épocas, ¿cómo nos controlaba el poder? Por medio de la fuerza, ¿sí? Nos atrapaban, nos decían lo que teníamos que hacer porque si no nos mataban, ¿sí? Hasta ahora existen, ¿no?, lugares en los que trabajan de esa manera. Pero en las sociedades modernas, ya las cosas no se dan de esa manera, sino de manera mucho más sutil, ¿sí? Los poderes gobiernan, nos oprimen, ¿sí?, por medio de disciplinas, ¿sí?, especialmente disciplinas del cuerpo, ¿sí? Él puso un concepto que se llama los cuerpos dóciles, ¿sí? Él dice que la cultura nos va diciendo poco a poco cómo debemos actuar, pero nosotros mismos lo interiorizamos, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, cómo, no sé, desde chiquitas, por ejemplo, las niñas, cómo las niñas, y un poco en diferencia a los niños, ¿sí?, cerrar las piernas, cruzar las piernas. Hay una filósofa famosa de la cual a lo mejor luego voy a hablar más, se llama Iris Marion Young, que tiene un artículo que se llama Lanzando como niña. Lanzando se refiere a lanzando una pelota, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo lanzamos nosotros las pelotas de chiquitas? ¿Sí? O en cambio, ¿cómo lanza un niño? No.
Entonces, lo que ella dice es cómo hemos aprendido como mujeres, desde niñas, a restringir nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las prácticas disciplinarias de las que habla Michel Foucault, ¿sí? Nuestros cuerpos se vuelven cuerpos dóciles, nos van enseñando cómo cada vez oprimirnos más y más. Esa es una manera muy fácil de controlarnos, porque luego voy a hablar más, pero si estamos todo el tiempo, todo el día, enfocadas en cómo organizar nuestros cuerpos, cómo docilizarlos, ¿sí? Entonces, no tenemos mucho tiempo, mucha fuerza, mucha energía para hacer otras cosas importantes. Por ejemplo, para amenazar el poder, ¿sí? No tenemos esa fuerza. Entonces, bueno, todo esto me lleva a que tenemos que cuestionar si las cosas que nos han enseñado de lo que es la feminidad, o lo que es ser una mujer buena, o perfecta, o bella, ¿sí? Si todas estas cosas realmente son cosas que escogemos, o son cosas que finalmente son parte de este poder disciplinario, ¿sí? Que hemos interiorizado constantemente, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros cuestionar si realmente elegimos los contenidos de esta feminidad perfecta, ¿sí? Y por ejemplo, uno de los más, a lo mejor, claros casos, si digo, ¿elección existe? ¿En qué medida? Elegimos solo a partir de opciones reales y solo en la medida en la que no seamos sancionadas por optar por la opción menos popular. Lo que hablaba mucho Foucault, por ejemplo, era del hecho de las sanciones, ¿sí? O sea, todo el tiempo, y ahora voy a hablar de un ejemplo en particular, por ejemplo, el ejemplo de depilarnos y de quitarnos el vello del cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, yo cuando lo hago muchas veces con mis alumnas, entonces la primera reacción es, no, pero yo lo hago por mí, lo hago para mí, porque a mí no me gusta. Entonces, bueno, lo que yo digo es, bueno, a ver, vamos a ver, ¿tenemos otras opciones realmente? O sea, si elegimos por la otra opción, ¿vamos a ser aceptadas o vamos a ser castigadas? ¿Sí? Entonces, si vamos a ser sancionadas por la otra opción, pues entonces no es opción. O sea, entonces no estamos eligiendo realmente, ¿no? Entonces, estas opciones que nosotros decimos, sí, no, pues lo hago por mí, lo hago para mí, bueno, hay que preguntarnos si realmente existen las opciones. Si realmente podemos elegir esas opciones, ¿no? Hay una mujer feminista que habla mucho sobre medios de comunicación, que tiene esta frase, creo que es muy buena, que dice, "You cannot be what you can't see", ¿sí? No podemos ser lo que no vemos, ¿sí? O sea, no estamos cubiertas de modelos, estamos pobladas de modelos que vemos desde la televisión, desde el internet, desde las calles, de cómo nos debemos de ver, o de qué es lo que debemos de ser, ¿sí? Entonces, la única manera en la que podemos ser otra cosa es si vemos otras opciones, ¿sí? Por eso está siendo tan importante abrir, digamos, los medios hacia opciones que son distintas a las que han sido, digamos, dominantes, ¿no? Porque es la única manera en la que una niña o una joven pueda querer ser otra cosa, ¿sí? Todos los anuncios que han visto en su vida sobre navajas de rasurar, las mujeres que se están rasurando sobre sin pelo. O sea, siempre lo que nos muestran en el anuncio va a ser mujeres totalmente lisas, ¿sí? Y ver por primera vez la opción en la cual las mujeres tienen vello es totalmente revolucionario, ¿sí? Y es como abrir una opción, o sea, como decir, bueno, y dicen en el anuncio, ¿no? O sea, si quieres, ahí vamos a estar. Entonces, bueno, esa es la única manera en la que las opciones se abren, ¿no? Mostrándolas, ¿sí? Mostrando, digamos, modelos que puedan ser deseados de esas características. Este concepto del mito de la belleza, ¿sí? The Beauty Myth, es un libro, es el título de un libro de una escritora, una teórica feminista, Naomi Wolf, americana, ¿sí? Que escribió un libro en los 90s, ¿sí? Sobre todas las maneras en las cuales este mito de la belleza ha permeado y nos ha dominado a las mujeres, ¿sí? En la sociedad capitalista, patriarcal, moderna. Y lo que ella dice es que finalmente
las mujeres son ahora dominadas por el mito de la belleza. ¿Y por qué ahora? Porque anteriormente había otras maneras de dominarnos. ¿Sí? Las mujeres no podían salir de sus casas, las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían tener su dinero, las mujeres sí no podían votar. Había muchas maneras en las cuales las mujeres estaban restringidas en el pasado. Cuando esas barreras se eliminan, las mujeres tienen que ser dominadas de otra manera. Y esta manera, según Naomi Wolf, es el mito de la belleza. Entonces, lo que Naomi Wolf dice es que hay industrias millonarias y poderes en la sociedad que nos mantienen ocupadas 24 horas al día en ser bellas, de la manera en la que la belleza se ha, digamos, impuesto por la hegemonía, ¿no? Entonces estamos dispuestas a gastar millones de dólares, porque eso es lo que las industrias estas tienen, ¿sí? Millones de dólares, muchísimo tiempo, y de esa manera nos volvemos dóciles, ¿no? O sea, ¿ya quién tiene tiempo para otra cosa? Si estamos tan ocupadas todo el tiempo por ser dominadas, por llegar a ser como este modelo nos dice. Ahora, lo que dice también ella es, este modelo es siempre inalcanzable. Sí, esa es una de las características de este modelo. Tiene que ser inalcanzable porque nosotros tenemos que estar todo el tiempo queriendo llegar a él, pero no llegando y a punto de llegar, porque es la única manera en la que nos van a convencer de comprarnos la crema que nos falta, o de hacernos la cirugía que nos falta, o de bajar los 3 kilos que nos faltan, ¿no? O sea, como que siempre hay un lugar al cual llegar en los que ya nos hacen decir que ya estamos casi llegando, pero siempre va a ser inalcanzable, ¿no? Y siempre nos van a castigar. Esta es una de las citas de Naomi Wolf. ¿Sí? Una cultura, no sé, fixated es como... Fijada. Sí, pero una fijación en la delgadez femenina. No está obsesionada por la belleza femenina, está obsesionada por la obediencia femenina. ¿Sí? Dice, hacer dieta es el más potente sedativo político en la historia de la mujer. Una mujer, una población, digamos como callada, pero dominada, ¿sí? Es tratable, ¿sí? Si estamos totalmente silenciadas, entonces es una manera perfecta para dominarnos, ¿sí? Entonces esa es la otra filósofa que habló sobre este asunto es Sandra Bartky. Ella habló de esto, escribió de esto ya en los 80s, un poco antes que Naomi Wolf hiciera su libro que se volvió tan famoso. Y ella lo que hizo es tomar a Foucault y hablar de cómo esta dominación ha sido especialmente notable en mujeres. ¿Sí? Foucault, como muchos de los filósofos hombres, no hablaron de las mujeres, hablaron en general del poder, del dominio del poder hacia el cuerpo, etc. Lo que vienen a hacer las filósofas feministas es decir, fíjense que no es algo general, es algo que nos, ¿cómo se dice? Acá es, atañe, o acá es, nos ocurre especialmente a las mujeres, ¿no? Mucho más que a los hombres. Las mujeres estamos en un lugar de dominio y de opresión del cuerpo mucho más que los hombres. Entonces ella dice, por ejemplo, esto es una parte de su artículo, que lo existe en español, lo busqué en español para traerlo y existe, entonces si quieren búsquenlo, es muy bueno. Dice, no solo es el apetito natural o los contornos en la construcción los que plantean un peligro para las mujeres. Las mismas expresiones de la cara pueden subvertir el proyecto disciplinario de perfección corporal. Una cara expresiva se arruga más fácilmente que una inexpresiva. Por lo tanto, si las mujeres no pueden suprimir sus emociones, al menos pueden aprender a inhibir la tendencia de la cara, mostrarlas. Sofía Loren recomienda una solución peculiar al problema, un trozo de cinta scotch que cae en la frente, en el entrecejo, que dará tirones a la piel cuando uno frunce el ceño y por lo tanto nos recordará relajar los músculos faciales. La cinta debe utilizarse siempre que una mujer está sola en casa. Yo fui una dermatóloga que me dijo eso también. Sí. Te lo juro. Que la única manera de solucionar la expresión era poniéndome aquí. O sea, para que te acuerdes de no reírte. Deberías. Sí, claro, no reírte, de no reírte, pero ahorita vamos a ver que si también no sonríes si eres mujer, también está muy mal visto. Claro.
Entonces, estamos atrapadas. Esta también es del mismo artículo. La piel de una mujer debe ser suave, tonificada, sin vellos. Tercia, idealmente no demostrar ninguna señal de uso, experiencia, edad o profundidad de pensamiento. ¿Sí? El vello debe ser eliminado, etc. ¿no? Entonces, imagínense, estamos dominadas por todas partes, ¿no? Nuestro cuerpo está... Ahora, la paradoja es que siempre estamos perdiendo, siempre, porque si estamos muy enfocadas en la belleza, muy enfocadas en aceptar ese modelo y interiorizarlo, nos volvemos baratas, superfluas, ¿sí? En cambio, si no lo hacemos, somos unas marimachas o sí, o somos rebeldes, hombrunas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué este ejemplo? Es un ejemplo muy interesante el que le pasó a Renée Zellweger, ¿sí? Ella pasó de ser Bridget Jones a ser esto, ¿sí? Ahora, cuando ella se operó, hubo muchísimas críticas, ¿sí? De cómo se veía, de que no se lo conocía, de que, etcétera, ¿no? Pero esa es la cultura, o sea, no nos permite, por una parte, engordar, envejecer, cambiar, pero a la vez si lo hacemos y si nos vamos con esta cultura y nos hacemos la ultra super cirugía, tampoco somos aceptadas, ¿no? Porque mira lo que te hiciste, mira lo barata que fuiste, ¿no? Que te fuiste a hacer esa cosa que te quedó espantosa, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no se ve mucho, ¿verdad? No se lee, pero es lo difícil que la tenemos, ¿sí? Porque en la primera foto vemos, mira, sé más femenina, estás horrible, nunca vas a conseguir novio. Allá, ay, qué puta, ¿por qué te dices así? No sé qué. Aquí también eres como un niño, te pareces, o sea, nada más a las bandas de rock, es lo que quieres, que la otra, ay, qué falsa de plástico eres, ¿no? Se ve de esa manera. Y acá, bueno, también con la maternidad, ¿no? Eres una ama de casa tonta, que no sabes sobre anticoncepción, ¿por qué tienes tantos niños? Y acá, eres un egoísta, ¿por qué te importa más tu carrera que tus hijos? Pues no hay manera de ganar. Bueno, entonces, ¿qué estamos acostumbradas a ver? Estamos acostumbradas a ver ese modelo, que es un modelo inalcanzable ahora aún más porque es un modelo Photoshop. O sea, ni siquiera es que realmente estas mujeres se ven así, ¿sí? Y estas son las cosas que nosotras vemos y que nuestras hijas ven, etcétera, ¿no? Y son las cosas que no existen. Sí, somos las cosas que perseguimos que son inexistentes. Ahora, el hecho, por ejemplo, también algo importante que habló sobre desmembrar el cuerpo femenino, ¿sí? El cuerpo femenino, más aún que el cuerpo masculino, en los anuncios ha sido desmembrado. Y esa es una manera de cosificar a la mujer, ¿sí? La mujer no es un sujeto, sino es varios objetos, o es un objeto, ¿no? Y esos son mensajes que vamos interiorizándonos como sociedad, y es, bueno, más fácil, como ella dice, finalmente llegar a la violencia frente a las mujeres, o a minimizarlas, o a no tratarlas como iguales, porque finalmente son objetos, ¿no? Ahora, el feminismo, ahora en nuestra sociedad han empezado a haber resistencias, ¿sí? Algo de lo que decía Foucault es que siempre que hay dominación hay resistencia. O sea, de pronto empiezan a salir focos de gente que se está rebelando, ¿no? Y gente que está diciendo no queremos estos mensajes, queremos mensajes distintos, etcétera, etcétera. Algo, por ejemplo, de lo que no he hablado y que es un tema en sí mismo, el tema de la vejez. O sea, no vemos modelos de mujeres grandes, ni siquiera digo viejas, maduras, cuarentonas, cincuentonas, que se ven... Sí, ya no digo más, que se ven como ellas mismas, que se ven como esa edad, ¿no? O sea, siempre, entonces, el modelo visual es el mismo, ¿sí? Ahora, fíjense hasta cuando empiezan a ver cómo las describieron, ¿no? Y cómo los describen los demás. Entonces, siempre es, sí, ¿no? Tiene una nariz muy pequeña y estoy mucho más flaca de lo que pensaba, ¿sí? O sea, realmente estoy más bella de lo que pensaba, porque estoy más flaca, tengo ojos azules, hermosos, y no tengo patas de gallo, como yo pensaba, ¿no? O sea, entonces, finalmente ese es el contenido. Y otra parte muy problemática del contenido es el valor de la belleza. Sí, otra vez, o sea, al final dicen, no podría ser más crítico, afecta la manera en la que tratamos a nuestros hijos, escogemos nuestras amistades, tenemos nuestros trabajos. ¿Qué? O sea,
¿por qué, no? O sea, ¿por qué ese valor finalmente a eso, no? Ahora, es Dove, finalmente nos están vendiendo algo, nos están vendiendo otra crema, otro shampoo, no sé, ¿sí? Pero, para que vean cómo muchas veces el feminismo es cooptado, ¿sí? Lo que se llama secuestrado, cooptado, para seguir mandando los mensajes, que son mensajes opresores finalmente, ¿no? Siempre hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Cuando nos muestran los nuevos muchos veces anuncios de mujeres fuertes, etcétera, que finalmente siguen corriendo o haciendo no sé qué cosas con las piernas lisísimas, altas, largas, ¿sí? Entonces, finalmente los mensajes siguen siendo esos. No sé si tenemos tiempo para el siguiente video. Sí, bueno, no sé si es tan importante, si no regresamos a ver después. Hay una periodista americana que se llama Susan Faludi, que escribió un libro que se llama Backlash, y que ella habla de cómo esta cultura anti-mujer, dominante hacia las mujeres, se ha acentuado mientras más el feminismo avanza, o por lo menos se presiente que avanza, o se piensa que avanza, ¿sí? Estas reacciones las conocemos también culturalmente acerca de otros fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, lo jaredí frente a lo laico. O sea, digamos, cuando vino lo laico, ahí lo religioso se volvió más extremo, ¿sí? O sea, como que muchas veces son reacciones que llevan aún más atrás, ¿sí? Porque tenemos miedo del avance, entonces vamos más atrás, ¿no? Entonces, lo que Faludi dice es que en Estados Unidos, especialmente desde los 80s, se ve lo que se llama un backlash, ¿sí? Que es, digamos, por la influencia del feminismo, una necesidad de regresar a las mujeres a su lugar, a como dé lugar, ¿sí? Pero de maneras culturales más sutiles, porque ya no nos pueden decir, sí, ustedes se quedan en la casa y en la cocina y no van a votar, etc. Entonces nos meten más los mitos de la belleza, nos meten otras cosas. Una de las cosas interesantes que hace Faludi en su libro es analizar el cine. Y no sé cuántas de ustedes se acuerdan de los 80s, por ejemplo, de una película que fue muy famosa, Atracción Fatal. ¿Se acuerdan? Con Glenn Close. Entonces, no sé si recuerdan el personaje de Glenn Close, que pasaba ahí. El personaje de Glenn Close era una mujer soltera de 36 o 37 años que era jefe en una empresa, una mujer muy fuerte, muy poderosa, pero a la vez no casada y sin familia. Y finalmente lo que nos dice esta película es ¿qué les pasa a estas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Sí? Son mujeres perversas que finalmente se vuelven locas, nos vuelven locas a nosotros, ¿sí? Y finalmente tienen que ser castigadas, ¿no? Tienen que ser castigadas porque lo que están haciendo va en contra de todos los valores que nosotros hemos profesado, ¿sí? Si ven esa película otra vez, con ojo crítico, ¿sí? ¿Sí? Van a ver cómo es increíble, de cómo, por ejemplo, Michael Douglas, que es ahí, o sea, él es el maldito, digamos, de la película, realmente, pero nos levantan simpatías sobre él. Él finalmente es el pobrecito de la película, ¿sí? Y ella es la maldita, finalmente, ¿no? Entonces, esa es la manera, dice Faludi, en la que el cine y los medios nos tratan de convencer de regresarnos a nuestro lugar, ¿sí? To put you in place, digamos, pero con maneras ya mucho más sutiles, ¿no? Diciéndonos que vamos a ser infelices si somos así, que vamos a ser malvadas, que nadie nos va a querer, que etcétera, etcétera. Entonces esos mensajes también se van. Perdón. Otras maneras en las que se ha cooptado o se ha querido dar la vuelta a estas ideologías, por ejemplo, en el mundo de las dietas, ¿sí? No voy a hablar mucho de eso, tengo acá algunas especialistas en el body positive, pero ya será para otra plática. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos empiezan a vender esas ideologías con otros nombres muchas veces? ¿Sí? O sea, como ya se ve mal que nos digan que la mujer tiene que enflacar o tiene que ser bonita, o a lo mejor eso no sé, a lo mejor en algunos medios ya no se acepta, ¿sí? O se acepta menos. Entonces, bueno, vienen otras ideologías con otros supuestos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se llama el healthism. Sí, el salud, ¿cómo en español? Saludismo, ¿sí? O sea, saludable. Sí, o sea, de que todo esto lo estamos haciendo por salud,
¿sí? Por salud, no por ser bonitas, no por ser flacas, sino por salud. ¿Sí? Esa se convierte en ahora la ideología que puede, digamos, abogar por las dietas, cuando finalmente, y no voy a hablar ahorita de eso, pero no existe ningún fundamento científico sobre el cual alguien de mayor peso sea necesariamente más insano que alguien de menor peso. ¿Sí? O sea, no podemos inferir la salud de alguien por su peso. Y bueno, ya casi para terminar, una cita de una mujer que fue directora de la revista Vogue. Escribe: no tienes que ser bella, no le debes la belleza a nadie, no a tu novio, no a tu esposo, no a tu pareja, no a la gente con la que trabajas, especialmente no a hombres randomales en la calle, no se lo debes a tu madre, ni a tus hijos, ni a la civilización en general. La belleza no es una renta que pagas, que tienes que pagar por ocupar un espacio marcado femenino. ¿Sí? Es que no se trata de culpar a las mujeres, ¿sí? O sea, no se trata de decirnos ahora a nosotras, bueno, pues entonces ya, no enflaques, o ya, ¿por qué te pintas? O ¿por qué te depilas? ¿No? ¿Por qué? O sea, estos cambios no lo pueden hacer los individuos solos, ¿sí? Y ese es un error también, es decir, es un error también que tiene que ver con privilegio, con muchas cosas. Es decir, tú puedes, tú sola deberías de darte cuenta, hacer las cosas diferentes, ¿sí? Lo que necesitamos es cambiar los modelos, es que las cosas, crear conciencia, que las cosas, digamos, en grande se vuelvan diferentes, porque culpar a las mujeres, digamos, o sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? A ver. Querida mamá, yo tenía 7 años cuando descubrí que eras gorda, fea y horrible. Hasta ese momento creía que eras preciosa, en cada sentido de la palabra. Recuerdo ponerme a mirar viejos álbumes y verte en fotos posando en la cubierta de un barco. Tu bañador blanco, sin tiras, era tan glamuroso como si fuera el de una estrella de película. Cuando tenía la oportunidad, sacaba ese bañador blanco que tenías bien escondido en el fondo del armario y me imaginaba con él cuando fuera más mayor y pudiera ponérmelo cuando fuera como tú. Pero todo cambió la noche en la que nos vestíamos para una fiesta y me dijiste: mírate, tan flaca, guapa y encantadora. Y mírame a mí, gorda, fea y horrible. Al principio no entendía a qué te referías. No estás gorda, te dije seria e inocentemente. Y tú me respondiste: sí, cariño, siempre he sido gorda, incluso cuando era una niña. En los siguientes días tuve algunas revelaciones dolorosas que han cambiado toda mi vida. Aprendí que 1. Debes estar gorda porque las madres no mienten. 2. Estar gorda significa estar fea y horrible. 3. Cuando crezca seré como tú, y eso significará que seré gorda, fea y horrible. Años más tarde miré hacia atrás a esta conversación y a las cientos de ellas que tuvimos después y que te maldijeron por no sentirte atractiva, segura y con valor. Porque como mi primer y más influenciable modelo, me enseñaste que creyera lo mismo sobre mí. Con cada mueca, cada vez que te mirabas en el espejo, con cada maravillosa dieta que iba a cambiar tu vida y con cada cucharada culpable de realmente no debería, aprendí que las mujeres tendrían que ser flacas para ser dignas y respetables. Las chicas deberán vivir así porque su gran contribución al mundo es su belleza física. Al igual que tú, yo llevo toda mi vida sintiéndome gorda. ¿Cuándo se convirtió el estar gorda en un sentimiento? ¿Y por qué creía que estaba gorda? Y porque creía que estaba gorda, supe también que no valía nada. Pero ahora que soy mayor y que también soy madre, sé que culparte por odiar a mi cuerpo no ayuda y es injusto. Ahora entiendo que tú fuiste producto de una gran generación de mujeres a las que les enseñaron a detestarse. Mira el ejemplo que te dio Nana. A pesar de ser lo que se podría describir como una elegante fashion victim, ella se puso a dieta cada día de su vida hasta que se murió con 79 años. Solía ponerse maquillaje para recoger el correo por miedo a que alguien la viera la cara sin maquillaje. Recuerdo su respuesta compasiva cuando dijiste que papá te había dejado por otra mujer. Su primer comentario fue: no entiendo por qué te ha dejado. Te cuidas, usas pintalabios, tienes sobrepeso, pero no tanto. Antes de irse, papá tampoco calmaba el tormento que sentías por la imagen de tu cuerpo. Por favor, ya, le escuchaba decirte, no es tan complicado. La energía interna contra la energía externa. Si quieres perder peso, solo tienes que comer menos. Aquella noche, durante la cena, te vi poner en marcha aquella cura para perder peso que dijo papá sobre energía interna, energía externa. Por Dios, Yantan, solo come menos. Te serviste tallarines chinos. ¿Recuerdas cómo en los suburbios australianos de 1980 la combinación de carne picada, col y salsa de soya se consideraba lo mejor de la alta cocina exótica?
El resto de la comida estaba en los platos de los demás. Tú te serviste tus tallarines chinos en un plato pequeño. Mientras te sentabas enfrente de esa patética cucharada de carne picada, las lágrimas silenciosas corrían por tu cara. Yo no decía nada, ni siquiera cuando tus hombros empezaron a agitarse por la angustia. Nadie te consoló. Nadie te dijo que dejaras de ser ridícula y que te pusieras un buen plato de comida. Nadie te dijo que te quería, ni que eras lo suficientemente buena. Tus logros y tu valor, siendo profesora de niños con necesidades especiales y madre de 3 hijos, fueron considerados insignificantes comparado con los centímetros de cintura que no podías perder. Se me rompió el corazón al verte perder la esperanza, y siento de verdad no haber ido en tu defensa. Ya había aprendido que era culpa tuya estar gorda. Incluso había escuchado a papá describir perder peso como un proceso simple, al que todavía no podías enfrentarte. La lección: no merecías comida ni tampoco merecías compasión. Pero me equivoqué, mamá. Ahora entiendo lo que se siente al crecer en una sociedad que le dice a la mujer que lo que realmente importa es la belleza, y que al mismo tiempo define un patrón de belleza que está completamente fuera de alcance. También conozco el dolor de interiorizar esos mensajes. Nos hemos convertido en nuestros propios carceleros e imponemos nuestro propio castigo por fallar para estar a la altura. Nadie es más cruel de lo que lo somos con nosotros mismos. Pero esta locura tiene que acabar, mamá. Acabó contigo, acabó conmigo y acaba ahora. Nos merecemos algo mejor. Mejor que pasarnos el día amargadas por pensamientos negativos sobre nuestro cuerpo y deseando que fuera otro. Y no se trata tan solo de ti y de mí. También está Violet, tu nieta tan solo tiene 3 años. Y yo no quiero que odie su cuerpo y que eso le lleve a suprimir su felicidad, su seguridad y su potencial. No quiero que Violet crea que su belleza es el valor más importante y que este por lo tanto va a determinar cuánto vale. Cuando Violet nos observe para aprender a ser una mujer, necesitamos ser los mejores ejemplos. Necesitamos mostrarle con palabras y acciones que la mujer es lo suficientemente buena siendo simplemente como es. Y para que ella nos crea, tenemos que creer en nosotras. Cuanto más mayores nos hacemos, a más gente amada perdemos por accidentes y enfermedades. Sus muertes siempre son trágicas y demasiado pronto. A veces pienso sobre lo que esos amigos y las personas que los querían hubiesen dado por permanecer más tiempo en un cuerpo sano. Un cuerpo que les hubiera permitido vivir un poco más. El tamaño de tus muslos o las líneas de tu rostro no importarían. Lo importante sería estar vivo, y eso sería perfecto. Tu cuerpo también es perfecto. Te permite aplacar una habitación con tu sonrisa e infectar a todos con tu risa. Te da brazos para abrazar a Violet y apretujarla hasta que ella empiece a reírse. Cada momento que pasamos preocupándonos por nuestros defectos físicos es un momento malgastado, una porción de vida preciosa que nunca tendremos de vuelta. Permitámonos honrar y respetar nuestros cuerpos por lo que hacen y no por lo que son. Centrémonos en tener una vida saludable y activa. Dejemos que nuestro peso caiga donde tenga que caer y mandemos nuestro cuerpo odiado en el pasado a donde pertenezca. Cuando de pequeña miraba aquella foto tuya con el bañador blanco, mis ojos inocentes de niña veían la verdad. Veían amor incondicional, belleza y sabiduría. Veían animal.